Buenas tardes, agradecemos su asistencia por medio de esta plataforma. El día de hoy comenzamos con la ponencia Sexualidad después de los 60. Esta conferencia va impartida por el doctor Rafael Lemus Suárez y la psicóloga Daniela Espinosa Sánchez. Psicóloga Daniela Espinosa es psicóloga de la clínica atendiendo a adultos y adultos mayores con trastornos afectivos y trastornos psicóticos en el área de hospitalización. Doctor Rafael Lemus Suárez es psicogeriatra atendiendo a personas mayores con padecimientos que suelen asociarse al envejecimiento como demencia, depresión, ansiedad y es actualmente el responsable del área de hospitalización del Hospital de Salud Mental de Tijuana. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Intentar hablar un poco de sexualidad después de los 60, edad de adulto mayor. Es un tema sumamente vasto, es un tema que daría para mucho más que una conversación de una hora únicamente. Vamos a hablar de algunas generalidades y de algunos puntos que consideramos significativos cuando hablamos de temas relacionados con el envejecimiento, cuando estamos relacionados con adultos mayores o cuando somos propiamente adultos mayores. Vamos a empezar un poquito de la forma más general, ¿no? En cuanto a funciones de la sexualidad, como están viendo ahí en la pantalla, nos pareció importante empezar a puntualizar la idea de que el ser humano es un ser sexuado desde que nace hasta que muere. Entonces, tiene su función la sexualidad. Más adelante vamos a ir distinguiendo, pues, este término de tal vez otros con los que puede ser fácil confundirse, ¿no? Pero la sexualidad en sí forma parte de la vida de cada uno y tiene su función en cuanto a nuestra salud, incluso en la calidad de vida que llevamos, ¿no? Es importante reconocer que, pues, siempre hay formas distintas de poder expresar esa sexualidad. Que resulta muy importante puntualizar es que la sexualidad será, o la expresión de la sexualidad será de alguna manera un síntoma o algo que correlaciona con el ejercicio de la salud, ¿no? O sea, se convierte como una expresión de la salud de la persona. Y hablaremos un poco como de las variantes que puede haber o de las precisiones que puede haber relacionadas con este grupo etario o esta edad en general, ¿no? Sí, como comenta Rafa, muchas veces no se considera que la sexualidad es parte de la salud de alguien, ¿no? En cualquier etapa de la vida y muchas veces menos en la etapa de la vejez, ¿no? Entonces, como viene aquí, hay ciertos derechos que están relacionados con poder ejercer una sexualidad de forma plena, de forma saludable. Algunos que nos gustó o que nos interesa aclarar mejor son estos tres que pueden ver, empezando con la libertad, ¿no? Como esa capacidad de decisión, esa capacidad de poder, de que una persona diga, me quiero casar, no me quiero casar, quiero tener hijos, cuándo quiero tenerlos o prefiero no hacerlo, o ya en otros sentidos también, pues cómo me visto, cómo me quiero ver, lo que yo decido hacer con mi vida sexual, ¿no? También viene la parte de la salud, ¿sí? El tratar de conseguir este bienestar y pues mucho trata de la atención que se da a la salud, ¿no? El poder atenderme de una forma segura si tengo alguna infección, si hay alguna enfermedad de transmisión sexual, si hay casos, no sé, de cáncer, del VIH, entonces poder tener ese acceso, ¿no? a este derecho que todos tenemos y la igualdad, ¿sí? Que es importante que independientemente de quién eres, tengas esas mismas oportunidades de tener este acceso, ¿no? A servicios, a atenciones y que no sea limitado por lo que tú estás decidiendo hacer con quién eres o lo que haces, ¿no? Sí, si eres hombre, si eres mujer, ¿no? Orientación de género, perdón, orientación sexual o rol de género, ¿no? En este sentido, me parece que uniendo con la idea previa o la diapositiva previa, algo que es importante es saber que el ejercicio de la sexualidad en algún grado no solamente implica como un grado de salud, sino también un grado de bienestar en términos jurídicos, ¿no? El tener la posibilidad de ejercer la sexualidad implica también el que la persona goza de algunos derechos
humanos o garantías individuales, como son estos que has mencionado, ¿no? Entonces, el entrar en un terreno del ejercicio libre de la sexualidad o pleno de la sexualidad no solamente es en términos de médicos, ¿no? Un signo de salud, sino también lo es en términos de bienestar social, ¿no? O en algún grado jurídico también. Y a lo largo de la charla hablaremos de distintos términos, como lo es sexo, sexualidad, relaciones sexuales, y por momentos podremos utilizarlos de manera indiferenciada, pero es importante que hagamos una pausa para sí hacer una diferencia didáctica o teórica al respecto, ¿no? Es importante que tengamos presente que no siempre que estamos hablando de sexualidad estamos hablando solamente de una relación sexual o de la genitalidad propiamente, ¿no? En este sentido, el modelo holónico de la sexualidad o el modelo de los holones que describe de manera inicial el doctor Eusebio Rubio, nos ayuda para entender un poco esta dinámica que es mucho más que lo genital. Entendiendo que el concepto de holón, ¿no?, hace como referencia a lo holístico, a lo completo. Un holón es un elemento que forma parte de un sistema, pero que por sí mismo es un sistema completo, ¿no? Entonces es como un integrante de un sistema mayor, pero que por sí mismo está integrado por muchos otros elementos que hacen complejo a ese propio sistema, ¿no? Y la interacción entre estos sistemas generan un nuevo sistema mucho más complejo. Entonces, la sexualidad sería la interacción entre estos 4 holones, que son la reproductividad, el erotismo, la vinculación afectiva y el género, y entendiendo, pues, insisto, podríamos profundizar muchísimo en esto, pero el género a grandes rasgos tiene que ver un poco con esto que entendemos como masculino y femenino, que tendrá sin duda una connotación en algún grado biológica, eminentemente biológica, pero sin duda estará también plagado por aquello que la sociedad determina que es masculino y femenino, y lo que facilita o restringe al respecto en aquello que consideramos como, pues, mujer, hombre, masculino, femenino, o lo que esté en medio o combinado con todo esto. La reproductividad, por supuesto, tiene que ver como con todo lo relacionado con la fertilidad, ¿no? Y la implicación que tiene tradicionalmente cuando se relaciona en algún grado la masculinidad con la feminidad en términos biológicos, y que puede de alguna manera, pues, repercutir o generar una concepción en algún grado, ¿no? O limitar en algún grado también la concepción, que será sin duda un concepto a considerar en el ejercicio de la sexualidad de muchas parejas, ¿no? A lo mejor no necesariamente de todas o no en la misma intensidad todo el tiempo, pero en algún grado estará presente el temor al embarazo o la búsqueda del embarazo como uno de los factores que determina también el ejercicio de la sexualidad. El erotismo tiene que ver con todo lo que gusta, todo lo que atrae, todo lo que resulta placentero en términos, pues, justamente sexuales, todo lo que erotiza, lo que enciende, lo que excita, que pues también estará plagado en buena medida de la historia personal de la persona, ¿no? Sus experiencias a lo largo de la vida, y también, pues, lo que provee la sociedad, el contexto en el que la persona se desarrolla. Y finalmente la vinculación afectiva, en donde pues sin duda de qué manera me aproximo, de qué manera me vinculo con la persona con la que estoy experimentando mi sexualidad, insisto, no solamente la genitalidad, también da como un sabor o una connotación específica al tipo de relación que estoy teniendo con la persona, ¿no? Evidentemente, si está plagada de enamoramiento, si está plagada de pasión, si está plagada de confianza, si está plagada, pues a lo mejor de tristeza, de resentimiento, o sea, todas estas cosas impactan, por supuesto, en el tono en el que se despliega la sexualidad cuando las personas se están relacionando, ¿no? Algo que es muy importante para nosotros, insisto, aunque en el resto de la charla podamos utilizar de pronto sexo, sexualidad o relación sexual o relación coital como
cosas que por momentos pudieran parecer lo mismo. Sin duda la relación sexual es parte de la sexualidad. Será importante siempre tener presente esto, ¿no? La sexualidad es mucho más que la relación sexual y esto es algo que toma una relevancia muy significativa, predominantemente en el adulto mayor, pero tendríamos que cuestionarnos también si no tendría que ser así en otras edades, ¿no? En otros momentos, en donde probablemente caigamos en esta genitalización de la sexualidad con mucha regularidad, ¿no? Sí, aquí es importante recalcar que este modelo lo que propone es que estas son potencialidades humanas. Entonces, cada uno, como mencionaba Rafa, a lo largo de su vida va, digamos, formando cada una de estas áreas y puede ser que en algunos ciertas áreas estén más presentes o tengan más prioridad que en otros, ¿no? Y no quiere decir que es menos válido, simplemente como mencionábamos al inicio, la expresión es distinta e incluso, digamos, pues cada uno lo va adecuando a su estilo de vida, a sus creencias, muchas veces, como comentaban, a conceptos sociales, ¿no? Como esta parte del género, que al final de cuentas, gran parte de la carga de esta área es un concepto, ¿no? Y como cualquier idea puede ir variando acorde a ciertas culturas, acorde a pues, ciertos cambios, ¿no? Que como sociedad estamos experimentando, ¿no? Y el propio proceso vital de la persona también, ¿no? O sea, porque muy probablemente a lo largo de nuestra vida nos podrán ir gustando como particularidades distintas o nos podrán ir erotizando cosas distintas o la vinculación afectiva podrá ser distinta a lo largo de la vida, ¿no? O sea, probablemente las cosas que nos hacían vincularnos con una persona en la adolescencia eran distintas que exactamente, que en otros momentos de la vida, ¿no? Y creo que otra vez como uniéndolo con esta dimensión de salud que decíamos previamente y con esta dimensión jurídica de alguna manera que decíamos previamente, algo que creo que es importante es tener en nuestro pensamiento que esto es algo inherente al ser humano y por lo tanto, si bien no queremos como genitalizar la sexualidad, también creemos que es importante devolver o nombrar la dimensión genital y por lo tanto sexual al adulto mayor, que creemos que con cierta regularidad se deja de lado, ¿no? Se limita. Ajá, sí, de alguna manera. Creo que podremos platicar un poquito más de eso más adelante, pero sí me gustaría como ir nombrando el que pues valdría la pena ir como volviendo a sexualizar, ¿no? Al adulto mayor, si es que nuestro concepto de vejez se aleja un poco como de eso, ¿no? Un poquito relacionado a lo que estamos comentando, pues hablamos de la intimidad, ¿no? Es un tema con el que podríamos ahondar muchísimo más, porque hay ciertos tipos, hay ciertas propuestas o diferentes teorías sobre la intimidad, ya sea una más corporal, una más afectiva, pero digamos que aquí nos estamos enfocando a esta otra parte, ¿no? Que más bien está relacionada en el modelo de los solones, en el sentido de la vinculación afectiva, de cómo hay otras formas de expresar la sexualidad, como comentan, no siempre con esta parte de la relación sexual o relación coital, sino ciertas expresiones, ¿no? Ciertos acompañamientos y como podemos ver ahí, la ausencia de alguna persona significativa. Entonces, como otras formas de también tomar en cuenta que la intimidad se está llevando a cabo a pesar de que no sea físicamente, ¿no? Algo que es obligatorio evaluar y cuestionar, ¿no? Cuando estamos hablando de la sexualidad en general, pero bueno, sobre todo en el tema que hoy nos ocupa, que es en esta población en particular, es hablar sobre los mitos, ¿no? Sabemos que la sexualidad está plagada de tabús, que está plagada de cosas que nos hemos creído, que nos han dicho, que muchas veces ni siquiera de manera consciente hemos hecho propias, ¿no? Y que sin duda se vuelven como algo que puede pues generar problemas, ¿no? Y pues bueno, nos gustaría hablar un poquito de estos. Algo creo que inicial es esto de los mayores no tienen una vida sexual activa. Por supuesto, este es completamente un mito. Muchas veces se atribuye, ¿no? a la acumulación de años, la acumulación de vida, como cierta perspectiva de desgaste que hace pensar que el adulto mayor
pues ya no piensa, ya no tiene energía como para poderse enfocar a cuestiones relacionadas con la sexualidad. Pues lo cierto es que esto no es cierto, ¿no? Como algo que es muy importante para nosotros es resaltar que la sexualidad forma parte de una dimensión natural, biológica, psicológica, cultural de las personas, y lo cierto es que la sexualidad de alguna manera se abre camino. Entonces, aun cuando muchas veces no podamos necesariamente hablar de esto, aun cuando no necesariamente lo tengamos muy claro, pues las personas no por una edad dejan de tener deseo sexual, no dejan de expresar, explorar y tener prácticas relacionadas con la sexualidad. Y si es así, tendríamos que preguntarnos como desde dónde sucede esto, ¿no? Porque probablemente haya ahí como algún pensamiento, alguna clase de censura, algún contexto que está como limitando la expresión de esta dimensión, ¿no? Sí, aquí muchas veces, como comentó Rafa, es mucho a partir de ciertas creencias, ¿no? De que tal vez ya hay un estado de fragilidad que impida el que el mayor lleve a cabo, ¿no? Su ejercicio de la sexualidad, cuando pues muchas veces es más esta misma idea, ¿no? Muchas veces reforzada por la familia o por la sociedad en general, o a veces incluso pues introyectada por el mayor, ¿no? Claro. Que él mismo se considere como, bueno, ya no estoy para esas cosas, ¿no? Que ahorita vamos a ir especificando más. Por ejemplo, en el segundo punto, que vemos que tal vez el mayor ya no está interesado en ciertas relaciones, ¿no? O sea, es mayor, ya no debe de estar buscando un noviazgo, ya no debe de querer casarse. A veces hasta causa cierto... que las personas juzguen, ¿no? O ridiculicen el hecho de que una persona de una edad avanzada quiso casarse, ¿no? Armar toda ya su no estás boda. en edad de casarte, ya no es. Y incluso me parece que las personas mismas pueden llegar a decir como, es que parezco un adolescente, es que parezco un jovenzuelo, ¿no? Cuando se están empezando como a generar estos vínculos, porque me parece que socialmente tenemos este concepto de que hay como cierta edad para poder experimentar todas estas cosas, y hay una edad en la que esto parecería que generalmente son como los extremos de la vida, en donde parecería que esto no necesariamente válido, ¿no? Es correcto, exacto. Y resalto un poco como en esto, justo lo que decías en el punto anterior, de que las distorsiones o introyectos, viejismos, ¿no? Clichés que tenemos relacionados con esto, son cosas que no solamente dispone la sociedad, sino que muchas veces la propia persona también adopta o cree, ¿no? Se y les entonces, ha creído. Exactamente, las ha comprado y entonces los hace como parte de su identidad, ¿no? Y entonces esta ropa no es para mí, ¿no? Es que me siento sexy, pero no es para esta edad el uso de este tipo de faldas, el tipo de este tipo, no sé, ¿no? De escotes o demás. Y entonces, la verdad es que muchas veces me parece que tenemos que tener presente esto porque uno esperaría que pues el que está teniendo el interés sexual se pare a decir, hey, estoy teniendo interés sexual y luche por él, ¿no? O que nos lo manifieste en consulta o en alguna aproximación, pero lo cierto es que a veces somos nosotros los que tenemos que como cuestionar un poco respetuosamente, pero, ajá, exacto, como explorar estas posibilidades, porque muchas veces la persona está embebida en este mismo discurso y ha hecho como propias estas debieras, ¿no? Este deber ser que ha dispuesto un poco como la sociedad o la historia o la cultura o demás, ¿no? Sí, muchas veces en consulta me ha tocado que les pregunto a mis pacientes, ¿no? De ya 60, 70 años, que por alguna situación no tienen alguna pareja o que se han quedado viudos, pero que ya tiene bastante tiempo, diferentes contextos, y les pregunto, ¿no? ¿Y has pensado tener alguna nueva relación? Y se asustan, o sea, es como si les preguntara, no sé, si me quieren regalar $1,000,000, ¿no? Se asustan y es como, no, pues, ¿cómo voy a querer una nueva relación? ¿O por qué voy a querer casarme ahorita, ¿no? O sea, no estoy para eso, ¿no? Y viene muy relacionado con el siguiente punto, ¿no? Que no hay ese deseo sexual, o que incluso si está alguna manifestación de este cariño, de este deseo, que veamos, no sé, alguna pareja de mayores besándose, abrazándose, pues muchas veces llega a ser visto, como mencionamos aquí, ¿no? Como una acción perversa o como si fuera algo desagradable, ¿no? Cuando tal vez en otras poblaciones lo vemos de una forma pues más normalizada, ¿no? Sí, yo recuerdo en este sentido que mencionas la primera vez que
supe que en algunas casas de retiro había cuartos para parejas, ¿no? Y entonces, claro, hace afortunadamente algunos años de eso, ¿no? Y entonces creo que ahora puedo decir afortunadamente que puedo estar un poco más familiarizado, pero lo cierto es que nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? O sea, previamente pues lo importante que es una vida de pareja de alguna forma, pues tengan las instituciones que los abrazan. Claro, estoy hablando de un entorno institucional, pero bueno, por supuesto que esto aplica pues para cualquier persona que no necesariamente esté como en la necesidad de ser institucionalizado, el que normalicemos, ¿no? El que existe esta necesidad de privacidad, de tener como este ejercicio libre de la sexualidad y justo como quitarle esta tilde, este acento como de perverso, justo como de pervertido o demás, ¿no? Claro que también esta es una invitación a cuestionar, pues, desde dónde decimos que hay cierta edad para algo, ¿no? O sea, hay un marco jurídico, por supuesto, que nos regula de hasta dónde está permitido, pero estos discursos sociales como de es que anda con una persona bastante mayor, hombre o mujer, ¿no? O anda con una persona bastante menor y bastante de cómo se determinó, a quién dice, por qué no debería de ser así, y bueno, por supuesto también aplica en términos como para relaciones de la misma edad, en donde probablemente los discursos sean un poco como estos que has dicho, ¿no? Es que ya no están en edad como de casarse, ahora resulta que quieren juntarse, que quieren irse a vivir juntos, que como si esto pues cayera también como en algo inapropiado, ¿no? En algo como poco civilizado o inmaduro, educado, no sé, ¿no? Un poco como en este sentido. Sí. También tenemos esta parte de que los adultos mayores tal vez no sean atractivos o que sean poco deseables. O sea, primero fue la parte de qué deseo pueden tener hacia otras personas y aquí el poder ser deseados también en este sentido por otras personas, ¿no? Muchas veces creemos que la belleza o el ser atractivo o deseable es algo de la juventud, algo que también solamente hay de cierta edad a cierta edad para poder aparecer atractivo. Pero pues es igual, ¿no? Es caer en este prejuicio, en este estereotipo de que una persona mayor no puede tener digamos, esta presentación ante otros, ¿no? Que muchas veces puede ser influenciado por sí, por las creencias, pero incluso lo que vemos en ciertos medios, ¿no? Ajá, como la manipulación o los estereotipos de belleza que tenemos. Sí, creo que algo importante es tener presente que el concepto de belleza y lo que me erotiza, lo que me gusta, lo que me atrae es móvil, ¿no? O sea, muy subjetivo, ¿no? Es muy subjetivo. Y entonces creo que vale la pena como atrevernos a cuestionar un poquito estas cosas. Tampoco nos tenemos que asustar, pero o forzarnos a que nos guste algo que no necesariamente estoy sintiendo que me gusta ahora. Pero como a lo mejor revisar cuando digo, es que eso es feo, ¿no? Es que eso no está bien, como cómo se construyó este juicio, ¿no? Estos estereotipos de belleza que teníamos a lo mejor durante la adolescencia, a lo mejor un poco tiempo después ya no nos atraen de la misma manera, ¿no? O sea, estas personas como prototípicas de ciertas series de televisión o ciertos espectaculares, a lo mejor el día de hoy no me resultan tan atractivos como me resultaban hace 10 años, ¿no? Entonces, lo mismo sucede, me parece, con las diversidades corporales que existen, pero también será importante tener presente que esto, otra vez, es algo que yo puedo introyectar porque puede ser que mis propias cambios en la coloración del cabello, arrugas o demás como signos que asociamos al envejecimiento, contribuyan como a mi vergüenza, ¿no? Y contribuyan a mi sensación de estoy siendo menos atractivo para las personas. Y lo cierto es que, pues quién sabe, ¿no? Habrá personas que a lo mejor lo encuentren de hecho como algo atractivo, ¿no? Sí, pues mucho también es, pienso que el mensaje que se está dando, ¿no? Con tantos productos de belleza, tanto antiarrugas, anti-envejecimiento. He visto un montón de publicidad, ¿no? De todos estos tratamientos carísimos, larguísimos y que no sé qué hagan, que se venden así, ¿no? Anti-envejecimiento, anti-arrugas. Y que contribuyen como justo a esta concepción negativa, ¿no? De estos signos de edad, ¿no? Entonces sí vale la pena como cuestionar cómo se construyó esto y desde qué punto se hace por el marketing y demás, ¿no? Finalmente, esto de la disfunción sexual es normal porque son viejos, también forma parte de un mito o de un viejismo o un edadismo, en donde damos por hecho que las variaciones inherentes al proceso vital
Porque lo cierto es que nuestros cuerpos cambian, nuestras fisiologías cambian a lo largo de la vida, pero son iguales o equivalen, ¿no? Definitivamente a la disfunción sexual, ¿no? Que los cambios en la duración o en la potencia o lo que se necesita para lograr una erección, por ejemplo, en el hombre, son sine qua non un diagnóstico de disfunción eréctil, ¿no? Cuando en realidad lo que sucede es que a lo mejor los tiempos son distintos, ¿no? A lo mejor el objetivo no siempre va a ser llegar al orgasmo, a lo mejor el objetivo a veces va a ser un poco como justamente las caricias, el compartir tiempo, el generar intimidad en algunas ocasiones. Habrá otras ocasiones en las que sí, ¿no? Habrá otras ocasiones en las que el deseo sea, como ha sido en otros momentos de la vida, llegar al orgasmo, la penetración y demás, pero entender que los cambios que puede haber, lo mismo se piensa un poco en la lubricación vaginal, ¿no? Que forma parte como de los cambios que podemos esperar dentro de lo habitual, dentro de lo natural, no significa que sean, pues es que significa que, he escuchado, ¿no? En algunas ocasiones, es que significa que mi tiempo ya pasó. No, significa que lo que necesitas es un lubricante y se acabó, ¿no? Y entonces puedes continuar con la dinámica sexual de alguna manera, solamente que claro, cambiará como ha cambiado a lo largo de toda la vida, ¿no? O sea, como muy probablemente las relaciones sexuales al principio o la sexualidad al principio de la adolescencia, además, no era la misma que era a los 30, no era la misma que era a los 50 y lo mismo sucederá después de los 60, ¿no? Muy bien, aquí sí nos gustaría especificar, ¿no? Porque es importante que cada uno vaya haciendo esta valoración, que vaya reflexionando sobre qué tantos prejuicios o qué tantos estereotipos son mis bases para generar alguna actitud o algún comportamiento hacia la sexualidad de los demás, ¿no? A cualquier edad y principalmente pues con este grupo de las personas adultas mayores. La idea sería evitar esta discriminación que lo que hace es, como mencionábamos al inicio, ¿no? Invisibilizar que el adulto mayor tiene una sexualidad y que puede ejercerla como a cualquier etapa de la vida con su orden, con ciertas tal vez reglas o ciertas leyes, pero pues ejercerla como guste, ¿no? También es importante que esta misma discriminación que tal vez puede ser llevada por la sociedad, por la familia, pues muchas veces ocurre incluso en los consultorios, ¿no? Con personas que tenemos alguna profesión en esta área de la salud y que muchas veces no estamos tan empapados de información como esta y nos lleva a, digamos, a tener cierto sesgo, ¿no? En la atención que le damos a los adultos mayores, donde se considera como que la sexualidad no es parte de ellos, entonces no lo interrogo, no lo tomo en cuenta, ¿no? De la calidad de vida o en la funcionalidad que tienen las personas mayores. Y casi de la mano, pues esto va llevando a que la persona vaya reprimiendo, ¿no? Tanto la persona en sí como las personas que lo rodean, como hemos comentado, porque es que ya estoy grande, tal vez no debería de estar pensando en esto. Vergüenza, culpa. Mucha culpa, y que la persona pues vaya guardando tal vez estas necesidades, ¿no? Estos deseos, esto que la persona puede llegar a querer y que no lo expresa, por evitar, como vemos ahí, pues cierta exclusión, ¿no? Que tal vez es ese miedo a ser excluido, o que cuando ha llegado a expresar esta necesidad, este deseo, pues se le rechaza, ¿no? Incluso se le puede como cancelar esta parte, ¿no? Y decirle, pues es que eso está mal, O si vas a hacer eso, o si vas a estar con tu pareja, mejor no vengas a la comida, ¿no? O sea, en parejas que se vuelven como a reconstituir después de una separación o de la viudez o demás, y entonces los hijos o los otros familiares, entonces dicen, bueno, si vas a estar con tu pareja, entonces mejor no convivas con nosotros o hazlo en tus espacios o demás, en donde hay como propiamente una exclusión al respecto, porque parecería que este ejercicio de el tener algún tipo de pareja, pues entonces se vuelve justo inapropiado. Con respecto a esto que decías del personal que atendemos, o temas de salud o adultos mayores, se vuelve un problema que es muy importante que tengamos presente, ¿no? Gente especializada en manejo de la sexualidad hay poca, o sea, sexólogos clínicos en general hay pocos, y o a veces cuesta un poco de trabajo como encontrar a alguien que sea experto en la materia.
Y dentro de las personas que son expertas en la sexualidad clínica o en la sexología clínica, pues muchas veces es más difícil encontrar a alguien que tenga un grado de expertise en temas de envejecimiento, ¿no? Entonces, se vuelve ahí una cosa compleja. Por el otro lado, los que nos dedicamos a la salud mental o que nos dedicamos al adulto mayor, por ejemplo, el ejercicio interdisciplinario muchas veces y el generar otra vez conversaciones y diálogos entre especialistas se vuelve más como la norma que la excepción, ¿no? Difícilmente será algo que pueda atender solamente pues un psicólogo en un consultorio o solamente un psicólogo en el consultorio. Muy probablemente será algo que tendremos que estar como abordando cuando brinca, ¿no? Cuando hay algo que atender, cuando hay que hacer alguna intervención, muy probablemente vamos a tener que hacerlo de manera interdisciplinaria más que pues, de manera autónoma o individual. Respecto a esto, hace 2 años estábamos leyendo el trabajo de una doctora que para su trabajo de tesis hizo algún proyecto en el Hospital General de la Ciudad de México, donde estuvo trabajando con personas mayores de 70 años y pues hay muchos, digamos, descubrimientos a partir de ese trabajo, pero nos gustaría rescatar que fue muy poco el porcentaje de mayores con los que en verdad se llegaba a abordar este tema de la sexualidad. O sea, era una atención incluso ya especializada en el área de geriatría y solamente eran 38% de los hombres los que mencionaban o con los que se tocaba el tema de la sexualidad en la consulta y solamente el 22% de las mujeres. Entonces, a pesar de que es una muestra muy chiquita y tal vez algo lejana, puede ser una expresión, ¿no? De cómo en otras partes del país no hay mucha atención a esta área del mayor y nuestra idea sería que no sea basado en esta percepción de que el adulto mayor no tiene esta parte de su ejercicio sexual, ¿no? Estos son algunos de los factores que pueden influir en como los matices, cómo se expresa la sexualidad en términos muy erotizados o propiamente como coital, ¿no? Pero no solamente en el adulto mayor, ¿no? Estas son cuestiones que hay que tener presentes que pueden sin duda repercutir en la expresión de la sexualidad del adulto mayor y los nombramos un poco para hacer el ejercicio de revisar si tenemos a alguien cercano que pudiera estar pues tocado por estas circunstancias para que consideremos que la necesidad estará ahí de alguna manera presente. Sin duda, la falta de pareja, la variación el que no haya una pareja o que no haya el acceso a tener una pareja será algo que determinará pues, el ejercicio de la sexualidad en el adulto mayor. Y la falta de pareja se puede dar por muchas causas, ¿no? Por supuesto, la viudez es una frecuente, pero por supuesto también existen las separaciones civiles. Y pareciera que el no dar esta oportunidad a que establezca nuevos vínculos pues también tendrá que ver con la posibilidad de que no satisfaga o no ejerza su sexualidad de una manera plena. Sin duda, las parejas que son estables, que continúan, o conocemos un gran número de adultos mayores que tienen esta costumbre, por ejemplo, de dormir en cuartos separados desde hace muchos años y demás, pues bueno, esa también es una forma de expresión de la sexualidad, porque no estará como tan erotizada la relación, pero hay una buena cantidad de adultos mayores que sí sigue teniendo estas prácticas y que es importante, por supuesto, que siguen teniendo relaciones sexuales y siguen teniendo estos momentos de erotización, ¿no? Está, por supuesto, el deterioro en el matrimonio, cuando justo ha habido un alejamiento en la dinámica de pareja. Esto también influye en qué tanto se ejerce, qué tanto se expresa la erotización, el vínculo afectivo por sí mismo, claro. Estas parejas que son como roommates, ¿no? Más que propiamente como una pareja, pues bueno, sin duda están expresando o ejerciendo la sexualidad en algún grado, pero pues sí, por ponerlo de alguna manera como didáctica, diríamos en una intensidad mucho más atenuada que aquellos que están pues teniendo todavía una dinámica matrimonial o de pareja pues constante, intensa,
plagada de comunicación, de convivio conjunto y, por supuesto, pues de relaciones sexuales, ¿no? La falta de privacidad, esta es otra cosa que sucede con mucha regularidad y justo como es un tema complicado en términos morales, se vuelve difícil que el adulto mayor pueda como demandar este espacio de privacidad para eso. A lo mejor pondrá algunos otros pretextos, ¿no? Un adulto mayor, por ejemplo, empieza a tener alguna variación en la funcionalidad y entonces se decide por el resto de los familiares que ahora te vas a mudar a mi casa, ¿no? Es que ahora rentar tu casa y entonces mejor te vienes al cuarto de invitado. Sí, pero pues resulta que renunció a tener su propio baño, renunció a tener como, digo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero a tener este espacio en donde puede tener su puerta cerrada, donde puede hacer y deshacer a su libertad, ¿no? A su propia conveniencia, pues se vuelve también sin duda algo que limita de manera o que impacta en cómo puede ejercer su sexualidad, ¿no? El momento en el que puede erotizarse a sí mismo, puede explorarse y demás. Y por supuesto las variaciones en la función física, ¿no? Cuando tenemos desarrollo de trastornos dolorosos, cuando tenemos desarrollo de limitaciones en la movilidad. Pensemos, por ejemplo, en personas con deformidades en las manos a causa de deformaciones artríticas, exacto, por artritis y todo esto. Pues por supuesto, la manera en la que se acarician, la manera en la que se estimulan, la manera en la que tocan, cambia, ¿no? Entonces hay dolor, hay variaciones, es distinto y esto también impacta con qué tanto me animo a hacerlo, con qué frecuencia, en qué momentos y demás. Entonces, sin duda, pues estas cosas también serán importantes tenerlas presentes, pues en todos los adultos mayores. Y bueno, por supuesto, pues particularmente, bueno, no sé si particularmente, pero también incluiría como las personas que sabemos que durante toda la vida ha sido un tema importante, ¿no? O sea, si conocemos a una persona que a lo largo de la vida ha tenido como este ejercicio libre de la sexualidad que ha sido importante, además, pues no tendremos por qué pensar que en este momento va a dejar de serlo, ¿no? Entonces, como considerar estas circunstancias para procurar facilitar el contexto para que exprese libremente y sanamente su sexualidad el adulto mayor, ¿no? En este último punto sí me gustaría aclarar que a pesar de que hay alguna incapacidad física, a consecuencia de tal vez alguna enfermedad, puede ser que limite ciertas actividades sexuales, pero no quiere decir que ya no vaya a haber otras formas o que ya no vaya a disfrutar de su sexualidad. De hecho, aquí vamos a compartirles un poquito de algunos cambios que, como comentábamos, son normales, ¿no? Algunos cambios que van a ocurrir. Saber que hay opciones de cómo, a pesar de estos cambios, se puede seguir disfrutando de la sexualidad y solamente es acercarse, ¿no? Sino buscar otras opciones y, como comentaba Rafael, promover lo que sea necesario en nuestro contexto o en mi cuidado para poder seguir disfrutando de estas conductas. Sin duda, nombrar otras, población LGBT no está exenta de envejecer y específicamente pues los adultos mayores que pertenecen a este grupo pues son susceptibles a una doble discriminación por ser una doble minoría, ¿no? Minoría por la edad y minoría por la orientación sexual o por la condición sexual. Entonces, se vuelve también importante tener esto presente porque en la medida en la que no normalicemos estas variedades, estas diversidades, estamos siendo partícipes de la exclusión, del aislamiento, estamos como contribuyendo a la generación de enfermedad en estas personas y pues a la limitación de su dimensión humana en general, ¿no? Es importante tener presente que la población LGBT, estos son diferentes estudios que encontramos, pues tiene diferencias significativas en LGBT o heterosexual cisgénero. En general tienen menor soporte de las familias de origen, o sea, se mencionan como el tío que nunca se casó, como la tía que nunca se casó, como la persona quedada y demás, porque no está como permitida la expresión de su dimensión sexual, ¿no?
Y entonces, así como hay menos soporte por parte de las familias, pues también hay menos acceso a servicios, porque lo cierto es que no están acostumbrados a ir a pedir, ¿no? A solicitar, exacto. Es vergonzoso, es complicado hablar de esta circunstancia cuando van a una consulta médica, cuando quieren hacer uso de alguna derechohabiencia, o entendamos, por ejemplo, que nuestra seguridad social el día de hoy, pues no necesariamente me permite como asegurar a mi tío adulto mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy la seguridad social permite asegurar a mi papá o a mi mamá si yo soy un trabajador, por ejemplo, pero difícilmente o no estamos como tan pensados para a mi tío, ¿no? O a mi abuelo soltero, no, bueno, al tío abuelo soltero, ¿no? Que pues que muy probablemente pertenece o podría pertenecer al colectivo, y al no tener progenie, pues entonces queda como desprotegido. Para bien o para mal, en México, no siempre es así en el primer mundo, pero en México la mayoría de las atenciones que recibe el adulto mayor que tiene algún grado de dependencia, la recibe de la propia familia, y la mayoría de estas ocasiones es por parte de los hijos. Entonces, son una población sumamente desprotegida y pues contrario a lo que diría el estereotipo, en donde solemos pensar que la población LGBT, las parejas, al no tener justamente hijos y demás, gozan como de un estatus económico, un bienestar económico por arriba de los heterosexuales y demás, pues esto no se reproduce verdaderamente en datos comprobables, ¿no? En donde pareciera en realidad que son personas pues que tienen ingresos económicos menores, y aunque estamos mejorando en cuestión de política social al respecto, pues todavía hay pocos programas que intenten como promover propiamente el bienestar en estas personas únicamente por la condición LGBT, ¿no? Hay más o menos con los adultos mayores, que todavía es poco, ¿no? Pero pues todavía menos para las personas que están en condición de pertenecer a esta comunidad. Las que parece que las tasas de infección de VIH en esta población van en incremento, y pues sepamos que, por lo que he mencionado previamente, pues en general asisten mucho menos a recibir atención, consulta, servicios y demás, ¿no? Nuestras conclusiones, lo primero sería pues devolver la dimensión sexual al envejecimiento. A medida en la que nosotros hablemos de la sexualidad en el adulto mayor, también estaremos como promoviendo que cuando nosotros lleguemos a esa edad, si es que llegamos, también podamos seguir ejerciendo nuestra sexualidad, ¿no? Y que no nos sea arrebatada la dimensión sexual una vez estando en el envejecimiento, ¿no? Sí, que sea útil para los que ya están, digamos, en esta etapa de la vida, y para los que todavía no llegamos, saber que tenemos opciones, saber que no debemos de invalidar esta parte de nosotros, y que hay opciones, ¿no? Y que esperemos que de poco a poco haya todavía más apertura sobre estos, que haya más espacios para reflexionar sobre que pues no toda la sexualidad es la pura genitalidad, ¿no? De intimidad de cualquier tipo, pero que no es algo que pues se vaya desapareciendo, ¿no? Como si toda la vida tuve ciertos intereses, como comentabas, pues lo más probable es que sigan más adelante, ¿no? Y si no están, muy revisar ahí, ¿no? Porque puede haber ahí como un pensamiento, puede haber una censura, ¿no? Entonces habría que revisar por qué dejó de estar, ¿no? O también cuando ocurre pues algún caso de viudez, ¿sí? Tal vez no ahondamos más, pero es saber que son condiciones un poco más especiales, donde también sería importante empezar a reconocer que no sea algo que nos alarme, ¿no? Como personal, ya sea de enfermería, de médicos o como familiares también, ¿no? Has mencionado que los cambios fisiológicos del envejecimiento no anulan la dimensión sexual, y pues es importante reconocer nuestro papel como sociedad para promover, permitir, no censurar o no limitar el ejercicio libre de la sexualidad, y esto sin duda pues se tendrá que hacer también como a través de revisar qué propios mitos, qué propios tabús tengo yo al respecto, y de qué discursos estoy participando socialmente para limitar la expresión de estas y otras sexualidades en cualquier momento de la vida, ¿no? Excelente. Daremos inicio a la dinámica de preguntas y respuestas, y aquí por medio del chat les invito a agregar su pregunta. Iniciamos, dice, soy la doctora Rosa Salvio, MF. En estos casos de alteraciones de la sexualidad y después de atender o descartar patologías orgánicas, ¿es necesario que la atención integral
debe ser en conjunto con la pareja o solo el paciente en lo individual. ¿Y existen en la ciudad médicos o especialistas en sexología humana y de pareja? Muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta, ¿pueden tratar en pareja? Sí, existe la disposición de la pareja y si el tema está puesto con la pareja, ¿no? Pero no es imperativo que sea así. Siempre habrá algo que podamos hacer con la experiencia de la persona, con la narrativa individual de la persona. Pasa con regularidad que la pareja no quiere, o a lo mejor el tema que tengo está arraigado en mi historia individual, en mis temas de cómo configuré mi identidad de género, cómo me he sobreresponsabilizado, hablando como de discursos comunes en el varón respecto a mi necesidad de complacer y demás a la pareja, ¿no? Entonces, cada tema es individual. Pero bueno, sin duda habrá ejercicios en donde sea muy enriquecedor trabajarlo con la pareja, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Sí, será algo que se va a tener que valorar, ¿no? Conociendo Exacto. ya un poquito más el caso. Había una segunda parte de la pregunta que era con respecto a si hay en Tijuana especialistas en sexología clínica. La verdad es que hay muy pocos y la verdad tendría ahí la tarea de mencionar en qué lugares se pueden tener acceso a ellos. IMESEX, que es un hijo de IMESEX, las dos instituciones probablemente más grandes que tenemos en México, que egresa a estos sexólogos clínicos como un posgrado o una maestría posterior a la de sexología educativa. Y es probablemente como una de las sedes más serias que hay en el país, pero lo cierto es que sigue habiendo pocos egresados. Y la buena parte como de los egresados, pues, están en esta primera fase, o se quedan en esta primera fase que es como sexólogo educativo. La parte educativa. Ajá. Y pues formarse ya como sexólogo clínico implica mucho, bueno, el ejercicio interdisciplinario se vuelve muy, muy importante, puesto que hay que sumar el discurso de cierto conocimiento en términos de salud mental, en términos de envejecimiento también, ¿no? Bueno, al parecer sería la última pregunta. Agradecemos primeramente a nuestros ponentes por su participación y los invitamos a conectarse el próximo lunes para nuestra ponencia Trabajo Nocturno, Consecuencias para nuestra Salud, impartido por nuestra experta psiquiatra, doctora Graciela Jiménez. Agradecemos su asistencia el día de hoy y les dejo para mayor información llamar o comunicarse al número 607-9090, extensión 208. Que tengan linda tarde.